Pues muy buenos días, es un gusto estar con ustedes desde este ejercicio en ocasión del Día Internacional de los Museos. Este 2024, pues reconocemos la contribución que las áreas educativas tienen como plataformas para la exploración y la difusión de nuevas ideas. Y en esta ocasión, pues el tema Museos por la Educación y la Investigación nos da la posibilidad de subrayar el papel fundamental de estas instituciones culturales en el momento de proporcionar una experiencia pedagógica integral. Es un gusto para el área de educación del Museo Nacional de Arte proponer la realización de este encuentro virtual, todavía que queremos porque ampliamos el espectro de los colegas de la relación con diferentes personas y profesionales de otros museos de Iberoamérica. Entonces, por eso estamos colegas en estas sesiones de España, de Latinoamérica y de México. Entonces, es un gusto y un agradecimiento enorme a mis colegas que están en esta sesión el día de hoy, estar formando parte de este ejercicio, decíamos, de reflexión. Doy las gracias, por supuesto, a Madelka Fiesco, de Luciérnaga AC, desde México, a Violeta Tabizón, que no va a estar con nosotros físicamente, pero que nos envió su participación desde el Museo Regional de Aguascalientes en México, a Magdalena Zavala, del Museo de Arte de Guanajuato en México también, gracias, y a Encarna Lago de la Red Museística Provincial de Lugo en España. Y por supuesto a mi colega Arturo Pérez, educador también del Museo Nacional de Arte. Entonces, ¿qué les parece si vamos dando paso a este ejercicio importante de cómo hablar sobre educación e investigación? Estas dos ideas que son fundamentales y que en los tiempos recientes se van poniendo cada vez en un entorno más cercano. Eh, Magda, te pido que inicies tú este ejercicio. Voy a compartir pantalla para que veamos tu presentación y Muchas gracias podamos, y te agradezco el apoyo. Mm. vamos aquí en la dinámica. Bueno, en primer Adelante. lugar, agradezco muchísimo Patti y Arturo y sobre todo a Héctor y al Instituto Nacional de Bellas Artes la invitación que nos dieran a todos los aquí participantes. Para mí es un honor pues siempre participar con mi comunidad. Eh, Ustedes saben cuánto admiro el trabajo que hacen y realizan cada una de sus áreas y pues conociendo a Encarna que me da mucho gusto y pues eh, felicito esta idea de dialogar en diferentes regiones y con diferentes problemáticas sobre un tema que creo que es importante. Eh, la verdad, cuando me llegó el tema, yo me quedé muy sorprendida ante por qué hablar de investigación o educación en museos. Y pues me agobió, ¿no? Me agobió la pregunta, porque es una pregunta que genera, pues más bien más preguntas, que en mi opinión es lo que pues a esto nos trajo un poco para dialogar. Si gusta pasar a la siguiente, por favor. Pues a mí me gustaría empezar pues por el inicio. ¿Qué entendemos hoy en día por dos términos que son fundamentales en los museos? ¿Cuál es el fin realmente de los museos al investigar o educar? ¿En dónde estamos parados para poder entender? Y pues como todo inicio, pues me surge una tormenta de las taxonomías, ¿no? Que digo, estas áreas liminares en los museos que cuando tenemos esta tormenta de qué hacemos, yo siempre reflexiono que el quehacer a veces nos lleva a trabajar de una manera muy transversal, muy transdisciplinario y también con una búsqueda pues de entender qué es lo que hacemos desde otra perspectiva. Entonces, hoy en día pues como que se ha ido diversificando, ¿no? En el siglo XIX esta idea de la investigación pues era realmente el leitmotiv del museo. Pero a partir de ahí y todo el siglo XX, esto comenzó a surgir con una discusión muy grande sobre qué es educación, qué es Summons Register,
no encontré una mejor palabra y perdón el anglicismo, porque es esta idea de la investigación metida en los ámbitos del museo, tal vez deberíamos decir investigación museológica, el conservador, la curaduría, la educación, la museopedagogía, la curaduría pedagógica, la mediación, la interpretación, y así me llevo a un sinnúmero de ideas que tiene que ver con ambos términos y que siempre están en un límite que se unen o se desunen dependiendo los proyectos, dependiendo las instituciones, dependiendo también el sentido que le está dando un museo a su propio espacio, ¿no? Y entonces a mí me llevó a pensar que pues primero teníamos que sentar una base de qué entendemos por, por investigación y qué entendemos por educación. Por supuesto, esto va a generar controversia porque lo saqué de un libro que son claves museológicas, conceptos claves de la museología, y que pues al ser esto tan enunciativo, pues acaba perdiendo esta sabrosura que es justamente el quehacer museístico, pero que nos ayuda a tener una base firme para la discusión posterior. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues de este concepto claves de la museología, de ICOFOM y de ICOM, me surgen varias definiciones que me gustan y otras que me preocupan, ¿no? Una que me gusta es, por supuesto, que la investigación consiste en las actividades, trabajos encaminadas al descubrimiento, la invención, el avance de nuevos conocimientos relacionados con las colecciones del museo o las actividades que realiza. O sea, ya no es necesariamente la colección, ¿no? Ese es el primer punto que me gusta de esta definición. Este, en contraparte, pues la de la educación me parece que debe de estar definido como un conjunto de valores, conceptos, conocimientos y prácticas encaminadas a asegurar el desarrollo del visitante, ¿no? Entonces, una está hablando del concepto, del conocimiento, los conceptos, y otra habla del visitante, sus valores y su formación. Ambas, pues parecen equidistantes, ¿no? Parece que están separadas por un espacio de interpretación muy amplia, pero sin embargo yo creo que después se van uniendo poco a poco y hoy en día ya no podemos decir que el área educativa no hace un proceso de investigación serio o que el área de investigación puede dejar afuera el área de educación para entender la mediación. En este concepto, vuelvo a repetir, pues la investigación era el motivo de la creación de los museos, ¿no? Éramos esos gabinetes de curiosidades donde los investigadores y los científicos pues generaban objetos museales que ya estaban descontextualizados y tenían que volver a contextualizar para educar, ¿no? Ellos tuvieron esta idea de contextualizarlos de otra manera para educar, ¿no? Y entonces, a partir de ese binomio, es que la idea de investigación y museos, pues es muy difícil, investigación, museo y educación es muy difícil de desprenderse, estos conjuntos, pues que son realmente, pues, holísticos, ¿no? O sea, se van integrando de una manera real. Otro de los temas que surge ahí es que también, dependiendo la tendencia museológica, dependiendo las regiones, y por eso toco este tema, para muchos la investigación se conviertan en el register hoy en día. ¿Por qué? Porque el término de investigación ha sido desplazado por el de curaduría, ¿no? Entonces, este desplazamiento propio de la investigación, pues ha surgido a partir de esta figura del curador, ¿no? En Europa, pues tal vez esto es diferente, porque el curador viene siendo el conservador también. Entonces, ahí todavía están ligando, pero en una museología mexicana, porque yo sí creo que tenemos una museología al estilo mexicano, pues estas ideas de la investigación pues se van subyaciendo a la idea curatorial y sin embargo, en todos los museos continuamos pensando que el registro es una parte importante y fundamental del quehacer museístico, mas no es el fin ya, ya no es el fin hacer
elaborar conocimientos, tenerlos incluidos en todas partes, ser un área de formación intelectual en el sentido de formación de conocimientos, ¿no? Eh, Luego, eh, también en el mundo del ámbito de la investigación, pues la taxonomía pues ha profundizado las divisiones, ¿no? Todo el siglo XIX, si tú eres un museo de arte, un museo de historia del arte, es decir, es un museo de colecciones de artes aplicadas, todas estas taxonomías van marcando el proceso de investigación y a partir del siglo XX, pues esto, 21, 20 y 21, finales del siglo XX y XXI, esto se rompe, estas taxonomías se rompen por la transdisciplinariedad. Este, entran, entran a flote todas las actividades y pues se invitan a físicos, químicos, a odontólogos, a diferentes, gente de cultura urbana, gente de cultura originaria, a dialogar en los espacios museísticos y entonces el espectro de investigación parece que se afloja, ¿no? Parece que se vuelve endeble ante pues, la invasión de diferentes maneras de acercar el conocimiento. Entonces, a mí yo creo que estas disciplinas exentas lo único que han logrado es fortalecer la importancia del museo como un recinto de formación mucho más integral que tiene que ver con esta parte de la definición de educación de la cual hice mención anteriormente. Dentro de las otras cosas que plantea este libro, pues está justamente el proceso de aculturación, ¿no? Este proceso de dos culturas que se van simbióticamente trabajando y al final, pues es un proceso de aprendizaje de ambas culturas. Y esto creo que ha ido desarrollándose con métodos pedagógicos muy interesantes, con un desarrollo realmente importante, este, o sea, las aportaciones de la museopedagogía junto con la inteligencia emocional, junto con Garner, junto con todas estas metodologías de las cuales hemos brevado desde el 1990 para acá, pues habla justamente de la importancia de pensar que lo que estamos haciendo es conocernos, ¿no? Conversar, ¿no? Y a mí me gusta la palabra conversar. Yo converso sobre arte. Mi museo es de arte e historia y mi finalidad es aprender a conversar sobre arte e historia de Guanajuato. Entonces mi vocación está en el título. Sin embargo, la educación tiene algo que tiene que ver y que lo que más me gustó de los conceptos que se manejan en este libro fue justamente que la educación se relaciona con el corazón y con la mente, ¿no? Entonces, ahí hay una parte importantísima del aprendizaje, o sea, no es un aprendizaje racional, es un aprendizaje intuitivo, a veces sensorial, a veces implica pues una puesta en acción de tus valores cuando tú transitas una sala, ¿no? Y hay salas que te obligan a poner una postura moral, ética, o una postura de horror y belleza, o una postura de no entendimiento y no poder reconciliarte con la pieza porque lo que te dice la pieza es terriblemente difícil para ti de asimilar. Y esas piezas que las existen, como hoy en día en el arte contemporáneo hay veces que son tan brutales que no puedes no pensar en la migración o que no puedes no pensar en el hecho mismo de las acciones sociales, ¿no? Piezas como Migración, como la pieza que realizó Demián Flores sobre la bestia, ¿no? Sobre un problema de migración que todos lo vivimos, que lo vemos pasar en una vía del tren y que hay una deshumanización en el ser humano ante ese fenómeno de migración, ¿no? Entonces, a mí esto es lo que me gusta de un museo, la posibilidad de meter ese corazón y esa alma dentro de ese espacio. Otra de las cosas es que se entiende como que nosotros
cada vez que tenemos esos conocimientos que son de muy diversa índole, no racional necesariamente, pues al final actualizamos y nos ponemos en marcha de nuestro propio conocimiento. Y nos reinventamos. Y eso es parte, yo creo, de lo más bonito que puede haber. Y por eso, pues si me ponen a votar, yo siempre votaré por educación, porque yo soy un público, un público que quiero el museo y que me gusta entrar a que me conmocione el museo, ¿no? Sin embargo, es muy difícil decir en dónde está ese límite, ¿no? Para mí realmente la educación sí es una acción para desarrollar física, moral, intelectual y científicamente conocimientos en una persona. Creo que este proceso que habla Berry en los años 80 pues sigue siendo vigente, ¿no? Tal vez hoy dicho desde otra manera, ¿no? Es la otredad, ese público que a veces no conocemos, pero que sin embargo pues sigue siendo presente, ¿no? Este concepto de la otredad es un término pues que hoy en día nos lleva a pensar que vamos más allá de la subjetividad, ¿no? Que estamos siempre en un contexto histórico, en una circunstancia, y que esa circunstancia nos ayuda a interpretar. Entonces, ahí, pues, ¿qué entendemos? Pues es lo que yo entiendo a partir de lo que yo leí, ya hace muchos años, pero que para mí todavía sigue siendo vigente en mucho sentido. Realmente el reto es pensar que pues no podemos perder la investigación, porque la investigación es el área, digamos, es la semilla, ¿no? Pero el arado es la educación. El arado es la educación. La semilla está en la investigación, pero el arado es la educación. Y el público es la flor, es el fruto, ¿no? Esos públicos son lo que nos alimenta realmente. Y entonces es una analogía que yo quería hablar porque creo que no puedes hablar de solo arar, ¿no? De solo caminar en el camino de la mediación y la interpretación si no tienes la semilla, si no tienes esos conceptos que quieras o esos discursos o esas narrativas. ¿Me puedes pasar la siguiente? Pues aquí un poco ya lo dije, pero para mí el fin de los museos al investigar o al educar, ¿cuál es el fin mismo? Pues el objetivo real yo creo que son los públicos, los visitantes, las comunidades, nuestras audiencias, el target o cualquier definición que usemos para entender esas personas que transitan nuestras salas y que tienen que decirnos mucho sobre lo que hacemos. A mí me gusta pensar que al final lo que hacemos se queda como una semilla. O sea, nosotros también ponemos una semilla en el corazón de la gente o en el pensamiento de la gente y eso va a germinar tarde o temprano en un florecimiento individual. Entonces, también implica pues un proceso de un cambio del paradigma, ¿no? A mí me preocupa mucho que sigamos discutiendo taxonomías y por el otro lado, también me preocupa este término de a partir de la inteligencia artificial, cómo va a ser la investigación en un museo, en dónde vamos a quedar en este proceso de la investigación, ¿no? Vamos a ir a consultar una inteligencia artificial que nos diga, pues todo lo que el resumen y aparte ni siquiera con un ejercicio plástico, pero pues ya ahora, hoy en día los educadores y los investigadores pues tú te puedes sentar ante una plataforma de inteligencia artificial y hacer cédulas totalmente explicables, que dicen en esencial lo mismo que decía el investigador, ¿no? Y entonces nos entra un conflicto en dónde está el ser humano que hace el museo. A mí me entra en un conflicto cómo está eso, o sea, cómo los jóvenes hoy en día utilizan la inteligencia artificial para pensar como si fueran los otros y no para pensar cómo son ellos. Y eso es un tema que nos va a afectar en el mundo de museos. Este, Aquí creo que también es otro importante. Otro es que los términos se han ido desplazando. Ya no hablamos ni de investigación, sino hablamos de narrativas, de discurso crítico, de conversaciones analíticas, de clínicas de conocimiento, de seminarios de actualización, de curadurías o del mismo que rompen totalmente con un término de investigación o de la propia educación.
Y pues yo creo que debemos de regresar a estos valores de pensar que el mundo del museo al final lo más importante es generar la semilla, ¿no? Y sin esa semilla, pues estas taxonomías que nos hacen discutir hoy en día, pues a lo mejor ya no tendrían sentido si no tenemos público, ¿no? Si no tenemos a quién hablarle, si no tenemos a quién escuchar, sobre todo, y si no tenemos con quién conversar. Pues así dejo mi participación. Muchísimas gracias. Gracias, Magda, un gusto escucharte. Ahora daría yo paso a Encarna Lago de la Red Museística Provincial de Lugo para que nos ponga también en la mesa desde su experiencia y análisis cómo abordamos estas dos áreas y cómo pueden ir interactuando. Adelante, Encarna. Espera. Uy. Bueno, buenos días a todas, todos y todes. En nombre de las compañeras y compañeros de la red museística, quiero agradecer al MUNAL, quiero agradecer a Patricia, quiero agradecer a la dirección el darnos la oportunidad una vez más de estar aquí. Todas conocéis y todas sabéis que los lazos que unen a la red museística con Latinoamérica y con México desde hace muchísimos, muchísimos años. Decíamos que, bueno, hoy estamos aquí porque cada vez que ICON o la ONU pone un lema es porque hay un problema. ¿Mm? Entonces yo creo que poner el foco en el problema es que ¿por qué hablar de educación y de investigación en los museos? Yo, que constantemente nosotras desde nuestros museos, son 4 pequeños museos en la provincia de Lugo, en Galicia, en España, donde trabajamos desde los principios del MINOM y desde Somus, que tratamos desde nuestra gestión, llevo 25 años dirigiendo museos y antes fui responsable de educación de 2 de ellos, después 4 y actualmente pues dirijo esos 4 museos. Entonces, poner el foco en por qué hablar de educación y investigación en los museos es porque no sé si en Latinoamérica pasa lo mismo, pero en Europa, esa vieja Europa colonizadora, la educación en los museos se ha privatizado, ha dejado de ser una función troncal y fundamental para convertirse en un servicio. Y de la misma manera que se ha privatizado, se ha tratado de menospreciar esa función troncal. Y de la misma manera que se menosprecia la función fundamental del museo, convirtiéndola en un servicio, también se hace con la función de investigadora. Y cuando hablo de la función investigadora me refiero a la investigación educativa. La investigación educativa en los museos que requiere de un método y requiere de ganas de innovar. ¿M? Y requiere de metodologías y estrategias para hablar de ciudadanía crítica. Actualmente somos conscientes de lo que está pasando políticamente, cómo el mundo se está moviendo en pro de los nuevos fascismos, de ese sistema neoliberal que deja a las personas fuera y que nuestra verdadera capacidad de investigación tiene que ser cómo los museos, como herramienta de transformación social, somos capaces de plantar cara en pro a través precisamente de la educación, para hacer que la ciudadanía ¿eh? Tome conciencia e investigue en estrategias de hacer que a través de la educación promover una ciudadanía libre, promover esos museos que, como dice Mario Chagas, apuestan por la vida y apuestan por los derechos. Yo, desde Galicia, hace muy pocos días he estado, bueno, participando en distintos debates y acciones en el Estado español, en distintos museos de todo tipo, y estoy viendo y me preocupa muchísimo cómo esas ideologías están promoviendo, se está prohibiendo el uso de la palabra igualdad, de la palabra mujer, de la palabra migración en los proyectos. Esto es preocupante y requiere que investiguemos
y que nos demos cuenta que solamente cuando aunamos ese potencial, esa capacidad educadora que tiene el museo para trabajar para que esa ciudadanía crítica reivindique y exija sus derechos, vamos a ser capaces de darnos cuenta del poder real que tiene el museo. Hace muchos años, en Chile, aquellas personas que promovieron esa nueva museología, que había que poner a las personas en el centro, ya lo hicieron. ¿Por qué no? ¿Por qué somos tan reacias a volver y a mirar que esa hoja de ruta que tiene que hablar de participación, que tiene que hablar de escucha, que tiene que hablar de apertura, que tiene que hablar de creación de redes, que tiene que hablar de proximidad, que tiene que entender que cuando hablamos de colecciones y de objetos, hablamos de testimonios humanos que tienen que ser al servicio de las personas? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto entenderlo y por qué nos cuesta tanto trabajar en esa línea de continuidad? Entonces, yo siempre digo que la primera investigadora que conocí no trabajaba en un museo, era mi madre. Mi madre que en su día a día investigaba cómo llegar a fin de mes, cómo hacer el análisis de los contextos y de su propia realidad para mirar si esos zapatos ya me quedaban pequeños y se podían comprar otros o no. Quiero decir que ya está bien, ¿no? De acotar y de trabajar desde los minifundios. Cuando hablamos de comunidad educativa, hablamos de romper con las estructuras que hay desde la propia institución museo. Yo dirijo museos, pero si no hablamos desde la horizontalidad, seguimos viendo a la función educadora como subalterna de la función investigadora, no llegamos a ninguna parte. Está claro que tenemos que trabajar en equipo, en equipos que adquieran compromiso, en equipos que hablen de respeto, que hablen de jovialidad, que hablen de aprendizaje, que hablen de magisterio, en equipos que entiendan que todo profesional que trabaja en un museo tiene que trabajar por valores. Y ojo, que los valores cambian, los principios no, que tenemos que trabajar generando esas redes de afecto, que tenemos que trabajar desde la innovación de la gente joven con el magíster de la gente que lleva años, trabajando, generando esos equipos de que nadie esté fuera y aprender a perder el miedo a la autoridad compartida. Instituciones que no trabajen para, sino trabajen con. Que hay instituciones que den voz y que investiguen en cómo dar voz y cómo trabajar desde la autoridad compartida, porque si no, lo que estamos haciendo es trabajar en un almacén de objetos muertos inertes al servicio de nosotras mismas. Esos museos que investigan poniendo a las personas en el centro no confunden el rigor mortis con el rigor científico de una institución, porque muchas veces eh, lo que vemos es que en aras a ese rigor científico, ¿m?, nos convertimos en espacios muertos e inertes que no estamos al servicio de las personas. Entonces yo creo que es importante hablar de derechos, hablar de la historia del futuro, hablar de la conversación, hablar de cómo incluimos, hablar precisamente de accesibilidad como acceso, integración como herramientas, inclusión como hoja de ruta, igualdad porque es un museo o es igualitario o no es un museo tampoco, porque estamos hablando de derechos y sostenibilidad, que es sostener la vida. Entonces, realmente, yo hice las diapositivas por aquello de, bueno, aquí dentro de estas diapositivas que estaba presentando, de estas 5 diapositivas, yo puse para que aquellas personas que hoy lo ven, bueno, les recomiendo que lean la declaración de Lugo-Lisboa, del último encuentro de MINOM que hubo en Galicia, en Lugo, o también recordar la declaración de Córdoba, ¿no? Para que vean realmente por qué razón
la necesidad de hablar de investigación, de educación, de investigación educativa, ¿no? Y luego, por último, también conocer nuestros 25 años en nuestra hoja de ruta. Nuestros museos nacen en su primer artículo, en el artículo número 1 de ese museo nuestro que nace en el año 1932, dice que nacemos con un carácter eminentemente educativo, es decir, que ya la educación está en la raíz troncal de nuestra institución. Y a día de hoy, la investigación en nuestro museo investiga el mediador y la mediadora, investiga la de la limpieza, investiga el conservador y la conservadora. Investigamos todos, al igual que lo hacía mi madre, porque investigar es buscar el mayor rendimiento humano para que nuestros museos estén al servicio real de las personas. La educación como función fundamental y troncal en los museos, y recordar, no podemos seguir tratando al personal que trabaja en los departamentos de educación con esa mirada de subalternidad como si no importara, y recordar que ellos son los que están en contacto con las personas de forma directa, con las personas que respiran, pero también respiran las piezas. Y hay otras personas que están en contacto con las piezas y tejer y generar vínculos entre el que investiga con la pieza como testimonio humano y el que está en contacto permanente con la comunidad, con las personas que nos visitan, es fundamental. Si no volvemos no entenderemos esto, que la dimensión educadora de los museos debe formar parte esencial de su función social, siendo al mismo tiempo pues uno de los ejes más actuales de la reflexión profesional, ¿no? O sea, creo que hay que investigar qué pasa con las genealogías de la función educativa del museo. ¿Dónde están las trayectorias? ¿Dónde están las memorias educativas? Que no tiene nada que ver con lo cuantificador, el número de personas que nos visitan, sino cómo se hacen esos procesos, cómo se hace la profesionalización, cómo estamos ahí día a día trabajando en las desigualdades, en las nuevas narrativas, cómo hay que empezar a trabajar las narrativas. Digo empezar porque en Europa no se está haciendo. Trabajar las desigualdades desde una mirada interseccional, porque no es lo mismo ser mujer que mujer con discapacidad, que mujer con discapacidad y lesbiana, que mujer que vive en el rural, en el campo, que mujer que es pobre o mujer mayor. ¿Qué pasa con los ciclos de vida? Se está investigando realmente lo que son los ciclos de vida. ¿Dónde está la historia de la infancia y de las niñas y de los niños en los museos? ¿Dónde está la historia de nuestras mayores? ¿Dónde está? ¿Por qué ese edadismo horrible está llevando en vez de entender que detrás de una comunidad de mayores está el mayor grado de sabiduría y de conocimiento, el saber científico deja de lado al saber profano, que es el que construye la vida? ¿Dónde están esos ejes y esos lazos que tenemos que solamente desde la conversación, desde los valores, desde esos proyectos de largo recorrido, esos proyectos con otro tiempo? Porque en gallego la palabra tempo se refiere al tiempo, pero también al ritmo musical. No se puede seguir trabajando con esa velocidad. Hay que desacelerar, hay que investigar precisamente desacelerando, con otros tiempos, con otros ritmos, con otros cuidados. El concepto de curator, que yo odio el colonialismo, debe ser porque yo vivo en una comunidad que habla otra lengua, que es el gallego, y me repatea mucho que no podamos, mi perro también quiere participar y está de acuerdo, ese colonialismo lingüístico que estamos viviendo día a día, que elimina nuestras lenguas y las maneras como nos comunicamos en el mundo, ese colonialismo que nos deja fuera a las personas, eso es lo que hay también que investigar. Esas narrativas alternativas, ese museo como medio de comunicación que está al servicio del poder y que deja fuera a tantas personas. Hay que investigar sobre el estado del bienestar y la definición de lo que es el bienestar. Y nosotras desde Lugo, y como teníamos muy poco tiempo, investigar y aprender en el museo con otro tempo, con otras miradas, con unas miradas mucho más integradoras. La investigación
requiere método y ganas de innovar para generar cambio social desde la acción educativa. Aquí el paseo de esas palabras, la palabra acceso, integración, inclusión, igualdad y sostenibilidad, siempre en la hoja de ruta de nuestra vida. Y aquí entendiendo que ahí donde estáis en México o en todos estos nuestros países de todos los países de Latinoamérica con nuestras hermanas y hermanos y aquí desde una zona que es la periferia de España, una provincia como es Lugo, yo os invito a que solo se podrá hacer investigación educativa y solo se podrá trabajar en los museos si realmente queremos ser museos si hacemos esto, si nos convertimos en un banco de peces y entendemos que la amenaza es real, la amenaza que está ahí desde un sistema neoliberal, el museo in situ y de motu propio, cada una de las personas que trabaja en un museo, tenemos que entender que lo que estamos haciendo es realmente ayudar y tenemos que tener alcanzar un compromiso real para trabajar de forma real a la amenaza que no somos los que estamos en el banco de peces, sino es esa amenaza externa que la estamos viviendo día a día, que es esa amenaza de un mundo sin derechos. ¿M? Y creo que lo que ICOM quiere a día de hoy, poniendo el foco en la investigación educativa, es que nos dejemos de tonterías y de trabajar desde el minifundio y nos demos cuenta que apostar por el conocimiento, por la educación y por la investigación es apostar por la libertad, por una ciudadanía crítica que entienda que la amenaza viene de fuera y que el museo puede ayudar a trabajar y a luchar y a plantar cara a esas amenazas exteriores que vienen limitando los derechos. Yo creo que con esta imagen eh, me voy a quedar para tejer redes, para entender que trabajar como profesionales, que la ética es un valor individual, la técnica es lo que tenemos que ir adquiriendo día a día desde todos los campos que trabajamos en el museo y luego trabajar las estrategias, como bien decía Magdalena, lo que es también la alteridad, la otredad, el ponernos en la piel de cada una de las personas que conforman nuestra comunidad, que al igual que un bosque en nuestra provincia, en Lugo, tenemos bosques maravillosos con una diversidad ves, increíble de unos matices de verdes y de ocres. Bueno, pues el mundo también. Esa es la diversidad y la riqueza. Seamos capaces de investigar teniendo en mente y en corazón lo que es el afecto como revolución. Así que muchísimas gracias y por favor, recordar, la hoja de ruta está en el Minón, recientemente en Sommus. No perdáis la hoja de ruta. Es muy fácil caer enseguida en las líneas de lo que es los museos neoliberales. Yo recomiendo que cuando no tengáis motivación, leer los motivos a través de cualquiera de las cartas donde se ha reflexionado sobre lo que es la museología social. Gracias. Gracias, Encarna. Siempre es un placer escucharte y nos has puesto más elementos justo para hacer ese proceso de reflexión sobre estos temas. Ahora vamos a dar paso a Madel Cafiesco, también colega de hace años que nos conocemos de Luciérnaga AC, desde México. Adelante, Madelka, tu micrófono. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Realmente agradezco pues a todos los colaboradores del Museo Nacional de Arte, pues en especial a Patti, con la que tengo también pues una amistad y una complicidad ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, me encanta que haya habido también interés en poder escuchar sobre estos puntos de vista, que al final, si bien cada una de nosotras y nosotres presenta aspectos distintos, yo creo que lo más importante, así como lo decía Encarna y yo lo suscribo, realmente es preguntarnos para qué hacer investigación en los museos, porque si solo es para presentar una ponencia, para presentar una tesis, graduarse de grado, no tiene realmente ningún sentido.
O sea, si no tenemos, si no entendemos esta función, que esta función social también parte de un conocimiento profundo, organizado, con bases sólidas, para poder conocer a nuestros visitantes, para poder entenderlos, para poder trabajar con ellos, sumarnos y sumarlos, pues realmente esto es estéril, ¿no? Y creo que hoy en el siglo XX cada día queda más claro. Sin embargo, creo que aquí hay un pero, y es que creo que aquí en México debíamos también empezar pues por buscar precisamente esta investigación porque es casi nula. Digo, ahorita lo voy a presentar, digo, a mí me encantaría saber en esta comunidad que nos esté escuchando el día de hoy, quiénes realmente hacen investigación desde fuera, desde otras instituciones, con los museos y para los museos, y quienes desde adentro también hacen investigación. Entonces, yo creo que ahí empezamos también con un problema importante y que deriva pues en muchas consecuencias. Y en esta falta también de empatía hacia nuestros visitantes, en esta falta también de sentido hacia las prácticas que a veces llevamos a cabo, porque finalmente tampoco yo veo en muchas de las instituciones que a veces haya incluso un trabajo coordinado, como ya también planteaba Encarna, entre todos los equipos del museo y cada quien, como tú decías, también Encarna, pues anda como en una isla, ¿no? Y también de fuera no estamos de alguna manera articulados y hay muchas incluso rencillas al interior de los equipos de trabajo y no hay como una suma de voluntades, empezando desde el director que busca otros objetivos. Eh, Incluso ahorita recordaba, porque en la tarde vamos a trabajar con una película que se llama The Square, que es la farsa del arte. No sé si algunos de ustedes la han visto, pero se lo recomiendo mucho. La película, fíjense, abre con la siguiente pregunta que le hace una reportera al curador en jefe y que le dice cuáles son los retos de administrar un museo de arte contemporáneo. Y lo primero que contesta este curador es el dinero. Hay que buscar dinero y patrocinadores. Y en realidad, aunque a nosotros desde los museos nos puede dar risa, al final es una realidad. O sea, también el enfoque, o sea, ya quisiéramos muchas directoras como Encarna o como Magdalena o directoras de equipos de trabajo como Patti, pero también sabemos que en la realidad tampoco es el común denominador. O sea, tenemos que buscar finalmente un frente común para que estas aspiraciones, esto que es tan profundo de la razón de ser de un museo cada vez permee. Pero también esto tiene que ver con la profesionalización de quienes están a cargo de las instituciones. Porque en realidad, para empezar, por ejemplo, y eso también tiene su consecuencia en la investigación, en México, ¿cuántos espacios universitarios hay para formarse como educadores de museos? Realmente son casi nulos. Te puedes formar como gestor y de ahí puedes comenzar tu carrera, pero digamos ya en la práctica como educador de museos, pues solamente hay uno. Incluso, la propia, digamos, el impacto que puede tener a nivel de todo un país de 200 millones de personas, cuando tenemos una escuela de 30 personas matriculadas cada año, pues realmente es muy escaso. Entonces, también esta investigación que se hace, pues yo creo que también tendría que partir, digo, tiene muchas aristas, ¿no? Es un asunto multidimensional donde hay que precisamente generar una serie de condiciones en muchas esferas para que finalmente este tema de la investigación y de su uso y de su apropiación y del impacto que pueda tener, pues realmente sea muy poderoso. Entonces, bueno, y aquí digo, nada más traje 3 láminas. Las voy a presentar y si quieren comenzamos. Eh, bueno, permítame tantito. A ver, que ya entre los nervios, porque no se crean, uno se sigue poniendo nervioso. Además, con unas colegas como las que están. A ver, sí se ve? Sí, Madelka se ve. Ok, voy. Ahora yo no me veo. Pero bueno, vamos a la primera. Ay, Solo ponlo en perdón. presentación para que te quede Y el es que modo. fíjense que estaba yo buscando el modo presentación. Sí, ¿qué es esa copita que tiene por ahí? Usted, por ahí. En Ah. vista, yo creo. Presentación Voy a, diapositivas, ahí lo tienes. ¿a dónde está, Pati? De inicio es como la quinta.
¿Abajo o arriba? Arriba, arriba. En tu pleca de arriba, naranja, está inicio, insertar, Ujú, luego dibujo, diseño, ujú, ujú. ahí está Aquí está. presentación. Ya. Ujú. Presentar desde la... Ok. Sobre todo para poderle dar... Ok. Bueno, pues aquí un poco la pregunta era si la investigación, bueno, más bien aquí esta primera frase, aprovechando esta imagen, es, la investigación nos ayuda a que nuestros conocimientos sobre educación evolucionen, por lo que nuestras ideas sobre lo que funciona en educación también deben evolucionar y también deben innovar, como ya lo mencionaba nuevamente Encarna hace rato, y deben de cuestionarse y de replantearse, como también lo comentaba Magdalena. Ahora bien, para que esto suceda, yo creo que incluso desde nosotros como educadores debemos de ser, no me gustaría decir la palabra humildes, pero cuando menos sí nosotros mismos, o sea, si queremos que nuestros públicos salgan de nuestros espacios con más preguntas y respuestas, desde nosotros también debería de haber esas ganas de saber más, esas ganas de investigar, esas ganas de saber por qué pasa lo que pasa, qué procesos son los que se detonan en nuestros espacios de trabajo. Porque fíjense, muchas veces quienes estamos en estos espacios educativos, a veces trabajamos o tenemos asimiladas teorías educativas como las aprendimos en la escuela, como nos dieron clases o como las conocimos hace 20 años. Y digamos, aquí les quería yo poner un ejemplo. No sé si recuerdan pues esta teoría en donde se hablaba que existían estilos de aprendizaje. ¿Se acuerdan que estaba el kinestésico, que estaba el visual, que estaba el auditivo? Y entonces hoy en día, pues ese es un mito que ya se ha echado por tierra sobre la educación. Y finalmente, muchos de nosotros todavía seguimos asumiendo precisamente estas teorías, pues para poder llevar a cabo nuestras prácticas y fundamentamos también muchas veces nuestros programas, nuestras actividades, a partir de lo que suponemos, digamos, como estas teorías, entre paréntesis, de lo que aprendimos hace muchos años y no las hemos vuelto a contrastar, ¿no? No hemos precisamente tenido esta inquietud por ver qué nuevas cosas se están haciendo. En ese sentido, yo creo que en la educación formal, digamos que podríamos decir que hay una ingeniería, pues, impresionante en lo que tiene que ver con los estudios sobre la educación. Sin embargo, pues esto poco ha permeado y por muchas razones, incluyendo una de las que yo les comentaba hace rato, y es el que no existen realmente como estas instituciones formativas para quienes trabajamos en museos. Entonces, pues digamos que desde la academia, pues a veces también hay muy poco, ¿no? También para poder como dialogar si hablamos de especialidad en museos. Aunque, sin embargo, contamos con pedagogos, con sociólogos, con comunicólogos, con antropólogos, con los cuales en algún momento podríamos nosotros establecer contacto para llevar a cabo investigación y que no solamente sea formal en términos, digamos, de procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que abarquen una mayor cantidad de aspectos como estos aspectos sociales que se comentaban hace un momento. En la experiencia que tengo en el campo, en algún momento, gracias a que una maestra de la UNAM, de la Facultad de Psicología, tuvo a bien acercarse al Museo del Niño en donde trabajaba hace algunos años, es que pudimos llevar a cabo un proceso de investigación. Pero sin embargo, fue realmente poco, corto, sí con resultados espléndidos, pero sin embargo interrumpido también pues por los propios tiempos que marcaba la propia universidad. Además había que hacer toda una serie de gestiones para contar precisamente pues con estas investigaciones. Sin embargo, digamos que las instituciones museísticas, uno de sus grandes potenciales para llevar a cabo la investigación, pues obviamente es el talento que tienen como sus trabajadores y también la diversidad de públicos que atienden. Yo recuerdo en algún momento, cuando trabajaba también en este espacio de los niños, que mi equipo me decía, bueno, pues queremos probar esta actividad y bueno, ¿cómo le hacemos? Y entonces yo me acuerdo que en esa ocasión me fui a la puerta que dividía las oficinas del área de exhibición y entonces me paré ahí en la puerta y la abrí de par en par y dije, aquí está nuestro público.
Incluso en algunos momentos yo recuerdo con una agencia de investigación cualitativa más enfocada en el marketing, pero que también hacen, la verdad, estudios que pueden resultar muy significativos para nosotros y valiosos, pues nos buscan o nos llegaron a buscar, porque ahí teníamos, hay muchos que están excluidos y que no llegan al museo, pero bueno, hay una muestra, digamos, de ciertas poblaciones con las que uno podría empezar a trabajar. Eh, Ahora, ahorita que hablé de estas experiencias que se querían evaluar en el museo, creo que es importante decir que muchas de las veces en los propios espacios de trabajo sí contamos con experiencia, con un poco de experiencia en investigación, pero realmente está limitada a que en algunos casos se llevan a cabo estudios de público y en otros evaluación sobre las experiencias que se proponen. Sin embargo, si bien estos son herramientas y son resultados valiosos los que se obtienen, pues a veces ya cuando se va uno a un campo de una investigación más formal, pues tendría uno que tener otros elementos adicionales. Digo, no los estoy devaluando de ninguna manera porque yo soy una ferviente convencida de la importancia de hacerlos y creo que por ahí deberíamos de empezar también a trabajar sobre conociendo, vaya, para conocer más a nuestros visitantes, a qué es lo que los motiva, cómo nos podemos vincular con ellos de otras formas, porque a veces ni siquiera, nuevamente, ni siquiera eso tenemos en nuestros espacios de trabajo. En ocasiones, digo, y aquí mis colegas en México, Magdalena, que estaba a la cabeza también de muchos museos de arte, pues también sabe que en ocasiones solo hay una persona en servicios educativos. Ahora, eso no quiere decir que también haya un equipo de trabajo que puede soportar a esa persona, pero a veces también la operación te come, o sea, hay varios aspectos que a veces limitan también el llevar a cabo otro tipo de aproximaciones a nuestros visitantes. Sin embargo, bueno, aquí no estamos, la verdad, en un espacio para las lamentaciones. Digamos que la realidad es esa y el punto es cómo atender esta realidad, ¿no? Y yo les diría, creo que tomando como base, pues, todo lo que nosotros queremos precisamente que sean estos espacios en los que trabajamos, creo que también sería importante empezar por cosas pequeñas. O sea, realmente por ir a conocer, bueno, quiénes nos visitan, qué piensan, qué sienten, por qué están ahí, cómo podríamos atenderlos mejor. Porque a veces ni siquiera hay eso. Y eso también yo creo que incide finalmente pues en la percepción que tienen nuestros visitantes y en el reconocimiento que hacen de nuestros espacios. Esta parte de atenderlos con el corazón, de realmente ser un espacio de encuentro, un espacio seguro, pues digo, a veces está en el discurso, pero cuando uno visita un museo, pues realmente eso no existe, precisamente porque no ha habido como ese trabajo al interior del equipo del museo, ¿no? No ha habido como esta conciencia. Y bueno, finalmente yo creo que este trabajo colectivo, este trabajo donde todos suman, desde, como decía Encarna, desde el vigilante, la persona que hace la limpieza, el director, todos estamos integrados en pues en una comunidad que busca finalmente tener un espacio de trabajo digno, adecuado, con un salario adecuado al interior de esa comunidad, pues yo creo que es en la medida en la que uno puede dar también hacia afuera, ¿no? Esta búsqueda de estos derechos, pues tiene que empezar con la propia casa, dentro de la casa y luego hacia afuera. Y bueno, además de, digamos, de generar esta comunidad al interior, pues yo creo que hay varios educadores, varias personas que están haciendo investigación que a lo mejor puede ser enfocadas a ciertos grupos etarios, como podrían ser los niños, los adolescentes, las personas adultas, jóvenes, los de la tercera edad, que habría que ir a buscar esos materiales para que fueran finalmente también trabajados por las personas en el museo conocidos. Buscar precisamente a través del ICOM, que yo creo que este tendría que ser como esta organización articuladora de muchos museos para que no se queden precisamente en pequeños esfuerzos aislados de cada institución, pues como estos espacios de trabajo en donde dar a conocer estos materiales. En el mundo, como sabemos, hay un sinfín de publicaciones que hablan, bueno, no hay un sinfín, la verdad es que mejor tache, porque hay pocas, pero las hay, publicaciones sobre educación en museos. Entonces, al final, como pedir a estas publicaciones que organizaran compilados precisamente
para poder comunicar hacia las comunidades, pues estos estudios que hay en investigación, aunque no se haga mucho, yo creo que pueden ser valiosos, tanto lo que se hace aquí en toda Iberoamérica como lo que se hacen en otras partes del mundo. Y bueno, pues creo que hay mucho, la verdad, mucho por hacer. Espérenme, déjenme. Eh, Sí, porque al final digo, o sea, creo que debemos de quitar de nuestra forma de pensar que lo que hacemos, o sea, parte precisamente de nuestras ideas, de nuestras propias ideas, que muchas veces son infundadas, sobre cómo aprende la gente, sobre qué es lo que quiere, y que a veces respaldamos, pues, por estos pequeños estudios cuando los hay, porque a veces son casi inexistentes, que la mayoría de los casos están, digamos, diseñados para determinar qué funcionó o qué no funcionó, ¿no? En una actividad o en una experiencia o en un programa educativo concreto. Yo creo que en la medida que vayamos sumando la investigación a nuestro propio quehacer, yo estoy convencida que vamos a mejorar la forma en la que nos aproximamos a nuestros visitantes, en la forma en que los entendemos, en la forma en la que trabajamos con ellos y pues también en la forma en la que compartimos con ellos el aprendizaje y pues de esta manera yo también considero que vamos a ser mucho más relevantes, ¿no? Y pues aquí para finalizar, pues traía yo algunas preguntas para compartir con ustedes. Y la primera de ellas sería, bueno, ¿cómo podríamos, como, como campo de educadores en museos, realizar o aprender mejor de una investigación más rigurosa sobre nuestra propia práctica y su eficacia en los públicos y las comunidades a las que servimos? Y la segunda sería, bueno, ¿cómo podría el conocimiento basado en la investigación impulsar decisiones sobre nuestro quehacer para que podamos marcar una diferencia en la vida de las personas? Pues a mí me gustaría que nos quedáramos también con estas reflexiones y bueno, pues las lleváramos también a nuestro quehacer. Pues muchísimas gracias y seguimos. Gracias, Madelka. Bueno, pues se suman y les pedimos a quienes están escuchándonos, que están formando parte de este ejercicio en esta primera sesión, bueno, pues que si tienen alguna pregunta, bueno, ahí la vayan formulando para que ahorita que terminemos las presentaciones, pues nos las puedan colocar en el chat para que podamos abrir ese espacio para, para estas dudas o preguntas para profundizar en estos temas. Gracias, Madelka. Y ahora, bueno, pues me permito poner en el video de Violeta Tabizón, directora del Museo Regional de Aguascalientes, que, bueno, pues tiene, como todos los que estamos presentes aquí, diversas actividades también en sus propios espacios y no pudo estar personalmente, físicamente ahorita con nosotros y nos envía este video. Entonces lo voy a poner. Eh, Creo que es muy importante este ejercicio de revisión de los temas y creo que hay muchos elementos en la mano para hacer este ejercicio reflexivo y bueno, pues vamos a verlo. Déjenme un segundo. ¿Se escucha? No. No se escucha, ¿verdad? A ver, un segundo. Voy a detener la grabación. De los museos, a todos mis colegas y a todos los que trabajamos en los museos. Y gracias, Pati Torres, por esta invitación y al maestro Héctor Palares también. Es un honor estar en esta jornada 2024 con el MUNAC. Y bueno, para no perder más tiempo, estaré compartiéndoles una presentación que, que hicimos para platicar de este tema tan importante que es esta mancuerna, que así, bueno, así le puse a esta charla, la mancuerna indisoluble que hay entre la educación y la investigación, en el caso del Museo Regional de Historia de Aguascalientes. Y bueno, les comento, mirar un objeto expuesto, y esto, perdón, nada más es como posicionándonos como si fuéramos este visitante ideal. Yo siempre digo que hay que trabajar para este visitante ideal, que es el que aquí les voy a describir. Mirar un objeto expuesto en la sala de un museo implica una serie de actos.
recorrer su superficie, abarcarlo como un todo, enfocarse en los detalles, pensar y reflexionar sobre dicho objeto, detenerse a mirarlo, reconsiderarlo, y lo último y más importante es apropiárselo, porque cuando uno se apropia, aunque sea uno, de la inmensidad de objetos que se pueden exhibir en un recinto museístico, ya se queda para la memoria ese recuerdo. Y bueno, al final de la visita todo se cohesiona. Esta memoria y esta visita se convierte en una experiencia que se unifica para cada persona y al final del día el recorrido en un museo tiene un final completamente inesperado e impredecible para cada uno de los visitantes e incluso para nosotros mismos cuando vamos a un museo. Y aquí les pongo una fotografía de nuestra sala de arqueología, que es una pequeñita sala introductoria que habla sobre la pintura mural o el petrograbado. También algo importante para irnos ubicando en el Museo Regional es que estamos ubicados en el corazón de la ciudad, en la calle Venustiano Carranza, pero el museo es un espacio muy pequeñito y de hecho entre salas de exhibición permanente y temporal tenemos alrededor de 680 metros cuadrados, lo cual nos acota mucho la oportunidad de poder exponer todo lo que quisiéramos, pero también eso nos da una oportunidad para retarnos y poder hacer una selección todavía mucho más minuciosa de lo que queremos mostrar. Y bueno, la creación de los museos regionales en México se debió a una estrategia para descentralizar las actividades de investigación, conservación y difusión del INAH, así como para acercar a las comunidades locales al patrimonio. De ahí que estos recintos museísticos fueron espacios dedicados a la exhibición de colecciones paleontológicas, arqueológicas, históricas y etnográficas de la región, enfocadas a resaltar las características propias de su cultura, promoviendo así un diálogo intercultural. Por eso los museos regionales también son un lugar, un punto de encuentro muy importante para los grupos escolares, ya que se convierten en estos espacios un tanto enciclopédicos en donde pueden ver la historia de la región desde lo paleontológico, que en nuestro caso tenemos una pieza que data de hace 250 millones de años, que es un trilobite, hasta el siglo XX, que en nuestro caso abarca hasta la década de 1960 con una colección de exvotos. Y bueno, aquí les puse 4 de los 22 museos que tiene el instituto: el Museo Regional de Guadalajara, el Museo Regional de Querétaro, el Museo Regional de Colima y Palacio Cantón en Mérida. Cada uno de ellos está en un lugar muy icónico y muy representativo de la ciudad. La mayoría de los museos regionales están también en edificios históricos adaptados para ser museos y que, como les digo, son edificios que por su estética, por su arquitectura, por su historia, son icónicos del lugar. Y bueno, uno de los principales objetivos que un museo regional debe de tener es el buscar establecer una estrecha relación con las comunidades locales. Y aquí ya voy entrando a esta mancuerna entre investigación y educación, ya que cuando involucramos a las comunidades en torno o a las que queremos llegar, al involucrarlas en la toma de decisiones y en la planificación de actividades y exposiciones, detonamos con ello el sentido de apropiación y valoración del patrimonio cultural. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Justamente en esta fotografía estamos viendo el último ejercicio que hicimos en ese sentido, que es una exposición que fue una exposición que hicimos en el marco de la Feria Nacional de San Marcos y que habla justamente de algo que podría parecer muy frívolo, pero no lo es, que es la historia de las reinas y princesas de la Feria de San Marcos. Bueno, pues el Museo Regional, que es este que vemos aquí, es la fachada, abrió sus puertas el 3 de octubre de 1988. Fue construido por uno de los arquitectos más importantes de ese momento en la región, que fue Refugio Reyes, y al día de hoy es el único espacio museológico en Aguascalientes en el que se exhibe de manera cronológica y en el que se exhiben en general piezas paleontológicas y arqueológicas en diálogo con piezas históricas y etnográficas hasta el siglo XX. Este discurso narrativo, desde que abrió el museo, en este discurso cronológico que les presento, ha enfocado en esta visión tradicional de lo que son los museos regionales. Más bien ha sido vigente, al menos para los visitantes escolares. Para los visitantes escolares ha sido importante el que mantengamos, y esto sí me di cuenta
después de algunos años, ya llevo 6 años en el museo, que era importante mantener este discurso cronológico un tanto más tradicional, porque finalmente vamos a la par de la currícula escolar, de los programas escolares, y más ahora con la nueva escuela mexicana se transformó muchísimo esta manera de poder trasladar algunos de los contenidos del museo a estos nuevos programas. Entonces, bueno, pues ese ha sido todo un reto, y por eso este discurso cronológico en salas permanentes no lo hemos perdido. Sin embargo, esta otra rama de hacer exposiciones como más versátiles o un tanto más arriesgadas en cuanto a temáticas, pues lo hacemos para las exposiciones temporales. Y bueno, como les decía aquí, desde este discurso tradicional que atiende a los escolares, desde 2019 comenzamos también desde la dirección del museo a hacer una revisión en el camino de cómo podíamos integrar a otros públicos que nunca se habían parado en el museo. Y bueno, entonces aquí surge esta primera pregunta. ¿Por qué hablar de educación e investigación en el museo? Y bueno, ¿por qué hablar de investigación y educación? Uno, porque no podemos admirar lo que no conocemos, no podemos cuidarlo y no podemos protegerlo. Si no lo conocemos, pues nos va a dar un tanto lo mismo. Entonces, algo a lo que nos abocamos como equipo de trabajo en el museo desde hace ya algunos años, en particular desde 2019, fue hacer ya una revisión y por lo tanto un reordenamiento en bodega de obra, una limpieza preventiva de algunas de los objetos, la clasificación de la mayoría de las piezas, la digitalización o toma fotográfica de aproximadamente el 80% del acervo, y una posible investigación de varias de las piezas de este pequeño universo que tenemos en el museo. Y aquí vemos en el taller de restauración a nuestra restauradora Verónica Balandrán, que está con Pamela, que es una de las chicas que de estos, siempre digo, de estos, personas que comprometidas de manera voluntaria, generosamente dan su trabajo para que podamos seguir avanzando en nuestros proyectos. Paula Ibarra, que es a quien ven aquí, que ella es la jefa del área de difusión y de apoyo a curaduría y es maestra en historia, con el apoyo de Vero, que además nos presta su cámara para poder hacer estas tomas fotográficas, pues se ha dado la tarea en los últimos 4 años en particular, incluso en momentos de pandemia, de fotografiar, como les decía, ya podría yo decirlo, el 80% del total del acervo que tenemos, que asciende aproximadamente a 3.800 piezas. Y también, bueno, se ha trabajado mucho desde las condiciones y nuestras posibilidades, el hacer de la mejor manera las guardas y las cajas de malaje para conservar y garantizar el cuidado de todo este acervo que tenemos, en su mayoría en bodega de obra, porque también algo es importante. De este universo del 100% de piezas que tenemos, de las 3.800 y fracción que les hablo, en exhibición solo tenemos aproximadamente 155. Entonces, imagínense todo lo que tenemos por trabajar que está en bodega de obra. Y bueno, justamente atendiendo a eso, en este trabajo de digitalización, clasificación, investigación y limpieza preventiva, pues hemos ido clasificando en este gran acervo, en este contenido que tenemos, lo vamos clasificando en colecciones. Entonces tenemos la colección textil, la colección de cultura material, la colección musical, en donde ahí tenemos varias ramas que tienen, en donde hay partituras, documentos, instrumentos musicales y discos, la colección paleontológica, que es una de las más importantes del país, la colección hemerográfica, bueno, el fondo, el pequeño fondo de archivo histórico que tenemos se divide en colección hemerográfica y en documentos históricos, así como en fotografía antigua, la colección arqueológica y así otras tantas. Y pues aquí pongo nuevos objetos, nuevas formas de comunicar los contenidos. Y aquí no le debí de haber puesto entre comillas nuevos objetos, porque son nuevos objetos para nosotros, pero son objetos que muchos de ellos han estado resguardados en bodega de obra desde hace más de 30 años y que no se les había dado ese discurso o esa voz para que hablaran por sí mismos. Entonces,
el haber hecho todo este proceso que les puse hace un ratito de reordenamiento, clasificación, digitalización, investigación, ha permitido que estos nuevos objetos, entre comillas, nos den otras narrativas al discurso, tanto de las salas permanentes, pero también a la manera de hacer nuevos talleres que se vinculen con estos objetos que ya hemos sacado a el lenguaje museográfico, porque estos objetos han servido incluso para la museógrafa que la vamos aquí junto con mi compañero que apoya en montaje, Juan Carlos, y a Raquel González Picasso, a sacar de estos objetos como fuente de inspiración algunos elementos decorativos que le han ayudado a formar todo este lenguaje de comunicación gráfica que tiene ahora el museo. También estos nuevos objetos han ayudado a dialogar de manera diferente con los grupos y desde luego a poder tener más herramientas de investigación para llevar charlas, conferencias, ponencias a congresos, a encuentros y a distintos puntos que, bueno, afortunadamente nos han invitado para poder mostrar el trabajo que se está haciendo en el museo. Y bueno, conociendo nuestras colecciones, hacemos propuestas museológicas permanentes y temporales innovadoras. ¿Cómo se han integrado estos procesos en la práctica? Pues bueno, hemos hecho en salas temporales, en salas permanentes, algunas líneas de tiempo, infografías, mapas temáticos que le dan distintos tipos de información a distintos niveles de interpretación temática a nuestros visitantes. Así también las piezas que llevan años en bodega las hemos sacado para generar nuestras propias exposiciones temporales en donde hablamos sobre todo de esta vida cotidiana de Aguascalientes en diferentes épocas. Y bueno, esto ha resultado también muy atractivo para estos otros visitantes que no iban al museo. Exposiciones temporales también que dialogan con otros grupos y que muestran también este presente en donde no nada más hay que ver a la región en el pasado, sino hacer un puente con el presente y mostrar también las problemáticas actuales, como es el cáncer de mama, en donde incluso mujeres que padecieron esto dieron el recorrido a esta exposición, que fue una exposición fotográfica muy linda de la fotógrafa Olga Carrillo. Y además, bueno, algo que quiero decir también que tiene que ver con el tema de educación es que cada exposición temporal desde hace 6 años hasta la fecha tiene también su propio cuadernillo en donde tenemos ahí la memoria de esa exposición. Proyectos museológicos con nuevos discursos curatoriales donde eh, las protagonistas de la exposición se convierten también en participantes en el apoyo curatorial. Ellas narran sus propias historias y a partir de un grupo multidisciplinario con una guía curatorial y una capacitación curatorial, diferentes personas, y en este caso, esta exposición que fue Las caras de la violencia, diferentes mujeres desde empresarias hasta sociólogas, nos reunimos para poder formar este discurso en esta exposición que fue altamente exitosa. Y bueno, aquí están algunas de las fotografías donde dialogamos entre fotografías, infografías y objetos. Y este último proyecto que les digo que es el de Centenario de Reinas, en donde hablamos de la importancia que ha tenido dentro como una expresión del patrimonio cultural inmaterial, tanto la Feria de San Marcos, que es una de las ferias más antiguas de Latinoamérica, la primera se llevó a cabo en 1828, como también la presencia de la reina y de las princesas dentro de esta gran fiesta. Entonces, bueno, aquí tenemos esta actividad que se hizo, algunas fotografías, objetos que se mostraron del propio museo y objetos en préstamo. Y no podría llevarse a cabo nada de esto sin todo el equipo que viene detrás y que en este Día Internacional de los Museos honro la presencia de cada uno de ellos, porque sin ellos, pues, el trabajo no podría ser. Les agradezco mucho su atención y bueno, aquí están las redes del museo en donde pueden ver justamente cómo este binomio entre investigación y educación se va materializando en distintos proyectos, tanto para redes sociales como para proyectos presenciales. Gracias. Gracias a Violeta por esta participación, donde vemos, bueno, un ejercicio a lo mejor más pragmático a través de cómo se genera un poco ese proceso de vinculación entre investigación y educación. Y
Vamos a continuar, ya vamos en la recta final, digamos, de estas presentaciones para luego dar paso a las preguntas o temas que nos propongan los participantes que están escuchando también estas colegas. Y voy a dar paso a mi compañero Arturo Pérez Cerón, que forma parte del Museo Nacional de Arte, del área de educación, con una trayectoria también de 22, 23 años en el museo. Así es que adelante, Arturo. Pues ya ni digas, Pati, ya ni digas de cuántos. Pero, pues bueno, primero que nada, agradecer la participación de los colegas, de Carna, de Madelka, de Mac, que, bueno, pues estuve dando lata ahí mucho tiempo. Y bueno, sin lugar a dudas de Pati, que fue quien organizó todo esto ya desde hace un tiempo atrás. Entonces se me hace muy interesante y bueno, un poco fue ese planteamiento, porque bueno, a través de toda esta experiencia que, bueno, pues se va uno pues adquiriendo a través de los procesos, pues me doy cuenta que sin lugar a dudas la investigación educativa es fundamental, ¿no? Y uno cree finalmente que tiene que determinarse a partir de valores curatoriales que nos determinan, bueno, pues las exposiciones, a veces las estructuras muy piramidales, ¿no? Desde una punta hacia abajo. Y bueno, finalmente esto al día de hoy ya en mucho tiempo de estar en el área educativa, pues me doy cuenta que ha cambiado pues de manera determinante, ¿no? Y que sí tiene que ver forzosamente también con el interés de las direcciones, de las instituciones, ¿no? Hay quienes están muy interesados en la parte educativa y apoyan y dan el presupuesto y dan, bueno, pues todo el apoyo, ¿no? Pero hay momentos en donde, pues en las instituciones también no necesariamente se interesan mucho por esta parte educativa, tal vez por desinterés, tal vez también por desconocimiento, pero sí se ve permeado en el trabajo pues ya expositivo y que bueno, pues va determinado al público, ¿no? Y que bueno, siempre he dicho y lo hemos siempre pues valorado mucho el público y bueno, ahora los diferentes públicos son lo fundamental para el museo. Sin público el museo no existe y creo yo que eso pues nos ha ido determinando al día de hoy pues hacer una investigación eh, alterna a lo que la curaduría pues nos va otorgando, ¿no? Esto en el sentido de pues a qué públicos vamos a llegar ahora a la integración también de otros públicos que bueno pues son determinantes también en todos sus valores. Yo hice una presentación, voy a quitar mi video para que no se me vaya a pasmar, pero hice una presentación muy, muy austera, no quise, bueno, pues por aquí exagerar en mi participación, pero bueno, valoro mucho, pues bueno, que el año que corre, pues bueno, se esté festejando o se esté conmemorando o se esté revisando esta idea de la educación y la investigación. Creo que van de la mano al final, creo que es determinante el concepto en función de, bueno, ¿por qué hablar de educación e investigación? ¿No? ¿Por qué se pone esto en la mesa? ¿Por qué es tan determinante? Y bueno, pues yo me fui a la parte pues más básica, ¿no? Se me hace interesante irme un poco como a esta idea de pues, educar desde el museo, ¿no? Y qué es educar de entrada, que bueno, pues son conceptos que tenemos todos los días, pues por ahí en el manejo de los discursos, pero ¿qué es educar? Y entonces, bueno, pues aquí en mi planteamiento número uno es dirigir, encaminar, doctrinar, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etcétera, ¿no? Educar la inteligencia, la voluntad, entre otras cuantas tantas cosas, ¿no? Enseñar, formar, instruir, ilustrar, aleccionar, adoctrinar, orientar, adiestrar, alfabetizar, guiar, dirigir, ¿no? Y bueno, pues esos sinónimos de alguna manera somos los que en las áreas educativas, bueno, nos tiene siempre en una determinación profunda, ¿no? Y también educar desde el diccionario de la Real Academia Española es perfeccionar o afinar los sentidos, educar el gusto, el oído, el ojo. De alguna manera o de otra es pues dar este camino
eh, que bueno, pues nos determina también con los públicos que nos visitan y que bueno, pues sin lugar a dudas ellos pues nos van determinando, ¿no? Investigar desde las áreas educativas, que pues ya lo ponía yo un poco en mi primer acercamiento a esto, ¿no? La investigación educativa pues nos da pie a poder también integrar otros valores que no necesariamente son desde la parte artística, sino desde las partes pues un poco más sensibles, sociales, personales, que bueno, pues los públicos también nos van por ahí de alguna manera también pidiendo y exigiendo, ¿no? Creo yo también que uno de los aspectos que tenemos en las áreas educativas también como un reto, pues es bueno poder acercarnos a los públicos, a los diversos públicos con pues diferentes acciones, ¿no? Desde la mediación, desde los espacios lúdicos, pero esto conlleva un proceso también de investigación. Creo que el educador el ente que participa en un espacio como este, sí tendría que tener como acercamientos hacia otras materias, ¿no? Investigar, hacer diligencias para descubrir algo, realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia, ¿no? Entonces, bueno, de aquí, pues bueno, hay un abanico de posibilidades, porque bueno, pues este museo, que es Museo de arte mexicano, pues nos hace también entrar a procesos de investigación en cuanto a pues el objeto artístico, en cuanto a las técnicas, en cuanto a qué hay detrás de la historia de ese cuadro, del propio artista. Pero esto no solo para el interior del área educativa, ¿no? O del propio museo, sino para poderlo transmitir pues a los diferentes públicos. Y por ahí yo escuchaba en algunos comentarios de los colegas que han estado participando de conocer el objeto, ¿no? Eso nos hace todavía un poco más determinante el acercamiento, que bueno, como bien yo lo planteaba aquí, de ir como dirigiendo esa mirada o esa sensibilidad o esa experiencia, que ya hablaré ahorita un poquito de ese tema del propio público. No creo que algo que había que poner en la mesa también es el conocimiento de la gente que ya nos visita, ¿no? De los diferentes públicos, de los diferentes grupos, de las comunidades, que hoy se habla mucho de eso, y que no solamente nazca pues el conocimiento o salga el conocimiento desde la institución, que sí se tira una línea, pero que a partir de eso, bueno, puede haber, digamos, diferentes posibilidades tanto de interpretación como de revisión, como de encuentro, y eso, bueno, siento yo que nos va a hacer pues más sólidos en términos de pues una educación incluso pues no formal, ¿no? El museo no creo yo también que no es la escuela, ¿no? Que además la escuela tiene por mucho tiempo un grupo de personas, de gente, y puede ir dando, pues bueno, como estos avances. En el museo tienes un tiempo a ese público y después se va, ¿no? Entonces también este ejercicio de evaluar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, desde dónde también nosotros al interior, porque siempre he pensado y lo hemos platicado mucho en muchas sesiones, en una publicación que por ahí saldrá de la temporalidad del área educativa en el museo, que siempre nos perdemos al estar dentro del ámbito, ¿no? Dentro del espacio físico, dentro del propio museo. Creo yo que habría que salir también un poco como lo decía Platón, ¿no? En la cueva, ¿no? Salir un poco de esa cueva, ver afuera y ver qué posibilidades también tenemos para poder llegar pues a generar conocimiento no formal, pero, pero sí generar experiencias, que eso es un poco de lo que yo voy a hablar. Creo que a lo largo de todo este tiempo en una reflexión profesional me he dado cuenta que generar experiencias es algo que da resultado, ¿no? Y es algo que hace que aquellos niños que participaban en las promociones nacionales de verano de principios del año 2000, pues bueno, hoy sean adultos que visitan el museo con una visión distinta, con una manera un poco más
digerible, ¿no? En ese sentido de disfrute, de goce, bueno, creo que también es válido. Una experiencia es aquella que más allá de una simple adquisición o memorización de información, logra un impacto en la persona que vive esa experiencia, ¿no? Y creo que el museo es generador de experiencias, las que sean, son válidas, pues le permite adquirir conocimientos y habilidades que puede aplicar en diferentes contextos de su vida. Creo yo que ahí está también un poco el meollo de esta idea de investigar, de esta idea de educar, que a mí no me parecería tan preciso esta idea de querer educar, ¿no? Más bien de que los conocimientos que ya traen puedan dialogar de manera directa con los discursos del museo, con los discursos expositivos, con las propias actividades que bueno, están planteadas siempre para, para que el público pueda pues, acercarse de una manera pues, más personal, de una manera más significativa, que hablamos de esto siempre en teorías pedagógicas, pero que sí creo yo que estas generaciones, y bueno, no se diga después de la pandemia, pues se han transformado, ¿no? Entonces las experiencias como un fundamento y un concepto que bueno, ya tiene algún tiempo que se está realizando, planteando, es la curaduría educativa, ¿no? Que bueno, pues sí se me hace muy importante porque las áreas educativas de los museos, en este Museo Nacional de Arte, de hace unos 4 años para acá, sí se hace una curaduría educativa, entendiendo la curaduría como la propuesta conceptual en una exposición y que integra una serie de acciones como la selección de piezas, la investigación formal, la propuesta de recursos museográficos, entre otros aspectos. Lo educativo en el museo implicaría, entonces, la posibilidad de generar procesos de aprendizaje en las personas, tomando en cuenta diversas técnicas y métodos de enseñanza, ¿no? En este caso la didáctica, que utiliza los objetos, la observación crítica, la construcción colectiva, las actividades lúdicas y pedagógicas, entre otras, ¿no? Para generar procesos de pensamiento y reflexión, así como la problematización, cuestionamiento, ruptura y cambio de contextos y circunstancias específicas. Esto lo escribe precisamente la maestra Patricia Torres en una revista digital que les recomiendo que la revisen, que se llama Museos Creativos. Y a partir, creo yo, como de esta conceptualización de la curaduría, de la investigación, que sea desde la educación, pues bueno, nos puede dar, digamos, una visión un poco más periférica de lo que hacemos en los museos, que son esfuerzos muy grandes, ¿no? Que lo decíamos también en cuestiones presupuestales. De repente, bueno, pues ahí hacemos como el acercamiento con lo que tenemos, con los recursos que tenemos, pero yo creo yo que si a lo educativo se le da un refuerzo, digamos, en la consideración también de las otras áreas, bueno, yo también me quedaría mucho con lo que dice Encarna, ¿no? De que los equipos del museo, ¿no? Tienen que estar fusionados, tienen que estar sensibilizados, de tal manera que si no, no sale, ¿no? Si es una cuestión solamente como para quedar bien institucionalmente o como para salir en la foto y que aparezca en el periódico el trabajo realizado, creo yo no tendría sentido todo este esfuerzo y todo lo que ahora bueno, se hace el ICOM en este 2024, ¿no? Que bueno, plantea esto, ¿no? El ICOM nos dice que hay que repensar la educación en los museos e imaginar un futuro en que el intercambio de conocimientos trascienda las barreras en las que la innovación se unan a la tradición, ¿no? Y bueno, pues el ICOM está muy interesado a partir de estos dos conceptos, investigación y educación, en construir un mundo más informado, pero sin lugar a dudas también más inclusivo, ¿no? Que no se quede nadie afuera, que no separe, digamos, esta directriz que determine, digamos, la posición de la gente, de la sociedad, para que el museo sea fundamental y parteaguas de una sociedad crítica, analítica, de una sociedad que a partir del arte, de la historia, de la ciencia, pues bueno, pueda transformarse. Parece un discurso pues muy de ensueño,
pero creo yo que los que trabajamos en estas áreas educativas sí lo tenemos siempre muy presente, ¿no? Y bueno, pues en este caso, con este dinamismo, los museos que pues nos determinen educativamente, pues fomenten la curiosidad, la creatividad y bueno, un concepto que es pues bien básico, ¿no? Que es el pensamiento crítico, que lo veo muy importante en función pues de los valores que bueno van a tener pues los museos, las áreas educativas y los discursos, ¿no? Entonces, bueno, yo como conclusión creo que eh, la curaduría educativa y la investigación educativa, pues sí tienen que tener una solidificación, eh, pues desde el punto de vista estructural al interior de los museos y que, bueno, pues se le pueda dar como también todo el apoyo, digamos, desde el punto de vista eh, pues institucional, ¿no? Creo que de ahí pudiera también cambiarse o transformarse un poco pues estos valores y estos aspectos que bueno, hemos trabajado desde hace muchos años para acá, pero creo yo que el trabajo constante del día a día, tan cotidiano, pues por ahí nos va abriendo esa brecha, ¿no? Y que como bien decía Mac también en su presentación, pues dejar esta semilla, ¿no? Que después pues se va a convertir en algo que pueda pues trascender en estos valores, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que yo quería pues participar en lo que yo quería hablar y pues bueno, agradezco también pues la invitación y que bueno, podamos integrarnos en estas mesas de conversación y de diálogo. Muchas gracias bueno, pues seguimos. Gracias, Arturo. Y si me lo permiten, para cerrar, digamos, ya la participación, voy a hacer una presentación nada más como puntualizando y un poco sumando, hilando, si les parece, con las presentaciones anteriores, porque por ahí, obviamente, en el trayecto me surgieron nuevas ideas. Y bueno, pues yo pondría investigar desde dónde, ¿no? Y educar desde dónde. Entonces, creo que sería un elemento importante hacer este ejercicio de reflexión, ¿no? Y desde el museo un poco cómo lo hemos hecho. Creo que, y desde la experiencia personal, creo que el ejercicio de lo educativo, digamos, puesto de manera más natural desde la práctica, o sea, se nos veía a los educadores y por ahí mis colegas mencionaron, pues todavía de repente se nos ve solo en una parte operativa, práctica. Me llamaba mucho la atención cuando Encarna puntualizó esta parte del servicio, ¿no? Creo que es un concepto que en el caso de México, cuando llamamos estas áreas educativas servicios educativos, yo planteaba que somos más que solo un servicio, ¿no? Entonces, que la experiencia educativa implica un universo mucho mayor y que efectivamente en el trayecto, me parece que de los años, pues lleva un ejercicio que se ha ido ampliando, ampliando, ampliando y que los propios educadores hemos iniciado, digamos, el proceso de reconocimiento personal de que nuestro proceso no solo es operativo y no porque sea menor esa parte operativa es fundamental, ¿no? Decimos cuando inicia una exposición y van 3 meses o 4 meses por delante de exhibición, es cuando nosotros estamos en marcha y esa parte práctica, digamos, operativa es fundamental en el ejercicio. Entonces, cuando desde el MUNAL planteé un poco la dinámica de cómo sería la acción dentro del área educativa, sí ponía y ponderaba esa práctica educativa que siempre está. O sea, estamos frente al público, estamos haciendo acciones concretas, pero también hay un proceso detrás que hemos ido integrando y reconociendo en las metodologías, en los marcos teóricos, en la comunicación, en lo que tiene que ver con todo el ejercicio del trabajo. Y creo que desde Magda lo comentó, estas teorías que se van sumando, Madelka hizo también esa reflexión. Hay un sustento teórico. Entonces, cuando digo educar desde dónde, ¿no? Desde una educación muy tradicional, ¿no? Donde transmitimos información, ¿no? Donde hacemos esa interpretación o traducción de las propuestas curatoriales y
recuerdo que lo decíamos, dosificamos la información, el contenido, pero no sabíamos que había un ejercicio, digamos, reflexivo que se fue integrando y que por ahí colegas en las universidades y en otros ámbitos fueron reflexionando sobre ellos y les dieron nombre, ¿no? Y de esa manera fuimos reconociendo esos paradigmas pedagógicos, museológicos, de comunicación que se van sumando. Creo que perdónenme, me gana el corazón y la parte educativa creo que se ha transformado muchísimo más que probablemente otras áreas del museo, ¿no? Y poniendo el corazón en medio, creo que el área de educación en ese sentido hace esos vínculos, abre sus brazos hacia todos los diferentes ámbitos del museo en las diferentes acciones. Entonces, se van sumando conceptos, digamos, teóricos que luego hay que ir bajando a la realidad, ¿no? Como lo mencionaba Madelka, ¿qué tanto lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? La llamada mediación, la interpretación del patrimonio, pero ahí es dar valor al proceso del papel del educador en esa interacción, ¿no? Destacar las posibilidades que tenemos los educadores de generar esa experiencia con las personas, ¿no? Que lo mencionaron mis colegas anteriormente. Entonces, somos conscientes y durante la pandemia creo que todavía más que lo humano dentro del museo es fundamental, ¿no? Si no hay otra persona que vaya al museo, que conozca, que entre en interacción con el objeto, pues ese ejercicio curatorial, museológico, bueno, pues queda ahí, pero no hay nadie que lo pueda llevar a cabo. Visibilizar esas estrategias, esas posibilidades que nosotros nos planteamos. Y por ahí ponía yo en la mesa cuando escuchaba estos estudios de público, pero sabemos si hay estudios que vienen desde áreas externas, probablemente, que investigan a estos públicos, sus acciones, sus movimientos, su interacción con el museo. Pero nosotros como educadores conocemos cómo aprenden las personas, cómo pueden tener experiencias sensibles, emotivas o de apropiación del conocimiento para hacer las dinámicas y que la gente realmente tenga esos ejercicios. Entonces, esto que ya Arturo mencionó en la curaduría educativa, pues es un eje importante de ese proceso para fusionar ese concepto que puede ser más de investigación, más teórico, en un ejercicio pragmático para bajarlo a tierra en diferentes formatos y en diferentes niveles. ¿Por qué? Porque tenemos la intención de que puedas generar, y me encantó ese primer concepto que pusieron mis colegas, la conversación. Queremos generar conversación, no queremos dar cátedra formal, ¿no? Entonces, desde la parte de la investigación educativa, generar esos procesos, sí de conocimiento, pero desde la experimentación, las nuevas narrativas, la conversación, el placer de disfrutar el museo y entonces sentirlo con todo el cuerpo, no solo con la cabeza. Y entonces generar ese proceso y esa labor que sé que, y por ahí mis colegas lo mencionaron, la parte práctica nos come mucho tiempo. El ejercicio del día a día, de lo que estamos haciendo frente al público, nos gana todo el tiempo. Pero sí hay que, y eso lo he escuchado desde hace 30 y pico de años que trabajo en museos, darnos el tiempo de escribir, darnos el tiempo de hacer ese ejercicio reflexivo de lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos principalmente, porque a veces se cambian conceptos y es un poco lo que Madelka mencionaba, nuevos. Hablamos de comunicación educativa y veo que hay museos y espacios que lo nombran y yo me pregunto, ¿sabemos por qué ese cambio de nombre? ¿No? Y está bien ser un museo a lo mejor más tradicional o ser un museo más crítico o ser un museo más reflexivo o un museo más social, pero tener claro desde dónde lo hacemos y por qué lo hacemos. Y entonces esos cambios de paradigma se van a ir dando o se han ido dando, a lo mejor más lentos que como quisiéramos. Mi jefa de muchos años, María Ingracia Vallejo, una institución en museos y en la parte educativa, decía, hemos dado pasos, ¿no? A veces quisiéramos que fueran mucho más rápido y Encarna misma lo mencionaba también. Y a veces sentimos que hay ciertos retrocesos, o sea, volvemos a conceptos más antiguos sobre el ejercicio de lo museológico, del ejercicio educativo dentro del museo, pero esa posibilidad de cambio y de reflexión tiene que ser una constante, lo tenemos que tener presente todos los educadores
vincularnos con los investigadores. Y este ejercicio de curaduría o de investigación educativa pretende ser dinámico, es decir, la divulgación desde la investigación, pero en activo, en participativo, lo que ya mencionaba Encarna al principio, que las personas que visitan el museo se vean reflejadas en ese proceso, no sea la alta investigación y la investigación cotidiana. Ya John Dewey decía que la experiencia estética en el museo, si no tiene que ver con la vida cotidiana, pues no tiene sentido. O sea, si yo siento que lo que me platica el museo, que lo que me cuenta el museo está en un nivel y yo, entre comillas, me siento en otro nivel, pues ahí hay una disparidad, ¿no? Que cada vez seamos un ejercicio mucho más horizontal. Por eso el concepto conversación me gusta muchísimo, porque nos sentamos a conversar en horizontal. Entonces, compartimos, sabemos, reflexionamos, investigamos juntos, analizamos y hacemos ese ejercicio. Y por ahí ya nada más les pondría en la mesa que estemos atentos y a los colegas que están aquí los vamos a invitar, por supuesto. Vamos a tener la presentación de un ejercicio de investigación, digamos, educativa sobre los 41 años del área de educación del MUNAL. Entonces nos zambullimos un poco en ese ejercicio de recobrar, digamos, toda esa historia con los colegas de manera oral, investigando a través de documentos, etcétera, etcétera, para dar y dotar de ese proceso, pues digamos que puede ser narrativo, pero que también pretende ser reflexivo y que esperamos que a los colegas en otros lugares y sitios los motive a que exploren sus propias historias como áreas educativas y los cambios que ha habido en sus procesos de trabajo y con sus propios públicos. Así es que bueno, pues estos granitos, digamos, para cerrar y hablar sobre los temas. Un gustazo hacer estos procesos que además, decía yo desde el principio, lo virtual me parece fundamental porque es otro medio que se ha puesto en la mesa desde la pandemia y que creo que no habría que abandonar porque nos hace cercanos. Y así, aunque Encarna está a las casi 9 de la noche o 9 o 10 de la noche, bueno, pues podemos estar en paralelo en el mismo momento, compartiendo estos procesos de reflexión. Así es que a los que nos acompañan, pues si tienen por ahí algún comentario, nos lo escriban por el chat y Arturo Pérez, si nos ayudas un poco a leer si hay alguno, o si nuestros colegas que estuvieron hoy, ahorita planteando inicialmente sus reflexiones, pues si tienen algún comentario más, Madelka. Nada más un comentario final. Digo, aquí en nuestro país, como bueno, los que lo habitamos sabemos, estamos por llegar a un cambio de gobierno. En un par de semanas vamos a llevar a cabo elecciones, se van a llevar a cabo elecciones y vamos a elegir a nuevas autoridades. Entonces me parece pertinente que digamos, con estos nuevos cambios que se avecinan, tratemos como, pues como comunidad de museos, nuevamente hacer un llamado para poner en la mesa que la responsabilidad de la experiencia educativa no solamente es del equipo educativo del museo, o sea, en realidad es de todos los miembros que conforman, digamos, estas instituciones. Y en ese sentido, digo, a mí me llama mucho la atención ahorita de lo que presentaste de Violeta. O sea, es un museo que tiene 30 años y en realidad una buena parte de su trabajo se enfocó al tema de las colecciones. ¿En qué estado estarían esas colecciones para que ella destinó, yo creo que casi todo pues su administración de 6 años en hacer esta catalogación, este registro, porque así me imagino que estaba. Y en realidad esto se debe porque tenemos gente muy mal preparada para dirigir las instituciones y creo que esto es muy, muy importante y esto les duele mucho a las instituciones y a todos los públicos. Realmente yo creo que un acto de justicia social realmente sería tener como cabezas de equipo a gente que realmente esté preparada para hacerlo y que tenga precisamente las capacidades y los conocimientos para hacerlo. Yo no sé de qué manera, y digo, lo pongo aquí sobre la mesa, yo me lo he preguntado en algunas ocasiones, y digo, ¿a qué tendríamos que llegar para que no tengamos cualquier persona ahí? Si a una ley de museos, si a qué tipo de reglamentación para que las personas que cumplieran, digamos, con esa formación
pudieran estar aquí. Porque si no, digo, creo que hay muchos casos, muchas cosas que es difícil dar un siguiente paso si no tenemos como un cierto piso parejo, ¿no? De coordinación de instituciones. Gracias, Madelka. ¿Alguien más? ¿Encarna? Magda. Magda. Pues yo nada más agradecer, pero sobre todo yo me quedo con algo que también es importante, que creo que todos lo dijimos, pero que es importante recalcar, es el tema de que no debemos de perder el foco final, ¿no? O sea, el objetivo final que es justamente el que el público siga consumiendo nuestros Claro. conocimientos, ¿no? Re- Que al final nuestro objetivo como museo es que haya gente visitando nuestras exposiciones, no la exposición misma, o no es el hacer actividades por hacer actividades, sino sí tenemos que pensar cuál es el objetivo final y generar una estrategia realmente transversal para generar comunidad, porque comunidad no se genera por una visita al museo, comunidad se genera cuando van muchas veces a tu museo. Comunidades cuando te defienden ante los embates políticos o sociales, ¿no? Comunidades cuando te pueden apoyar, ¿no? Y hay que entender eso también desde un ejercicio que pues sí tiene y conlleva a todos los profesionales del museo, en eso tiene toda la razón Madelka, dependemos de todos, pero me quedo con una preocupación y una preocupación que sí me gustaría también externar de las presentaciones, lo que comentó Encarna en torno a estos procesos de retroceso dentro de los conceptos. Nosotros estamos justamente rompiendo muchísimos estos paradigmas de la inclusión, ¿no? De buscar nuevas formas de acercar a públicos muy diversos. Y ellos están justamente en una negación de eso que habían logrado hacía mucho tiempo. Y me acuerdo mucho cuando yo visité un gran museo en Estados Unidos, me acerqué al área educativa y le dije, ay, qué padre, pues todos los programas eran impresionantes, ustedes saben cuánto tiempo y cuántos recursos, ahí sí recursos invierten en educación. Y un día se me ocurrió preguntarle en un momento de la charla, ¿y qué haces para el público que no está dentro de estas taxonomías? Y me dijo, esos no nos interesan, ¿no? Y dicho por una experta en educación, y yo casi me caigo desmayado, porque yo dije, ¿cómo es ese público general, ese que no está en una visita guiada, que no va a un evento porque tiene interés, ese que es un transeúnte de calle, cómo no puede tener una respuesta de tu museo, ¿no? Entonces, ahí me agobia mucho el que también esta idea de pensar solo en ciertos públicos nos hace dejar de ver a los que no son esos públicos, ¿no? Esas comunidades. Entonces siempre hay que no descuidar el foco. Esa es mi idea. Ujú. Gracias, Magda. Encarna. Bueno, pues a mí me gustaría acabar con, bueno, tal y como acaba de decir Magda, ese es el verdadero problema, ese es el verdadero problema, la necesidad que tenemos de tejer redes, redes de gente de bien. La responsabilidad empieza por cada una de nosotras, más allá del marco en el que nos toque trabajar. Lo que está claro es que qué podemos hacer, enfocarnos en la solución, porque gastamos mucha energía en enfocarnos en el problema. Y yo creo que es importante ver de qué manera vamos a trabajar desde nuestro metro cuadrado. Somos conscientes de que la educación es una función troncal. Los museos somos, lo que está claro es que somos conocimiento y las metodologías. Me ha encantado lo que acabas de poner una vez más, Patri. Creo que voy a hacer como hago siempre. Me resulta siempre tan inspiradora. Cada vez que tengo el placer de estar contigo, cada vez que compartes algo de ahí, surgen miles de ideas para aplicar en la red museística. Creo que me gustaría también poner el foco en que ICON muchas veces, bueno, pone lemas o pone el foco. A mí me gustaría decir que
algo que uno de los problemas que tenemos desde ICON es que a veces quien plantea los problemas no trabaja en los museos. Antes lo decía Madelka, ¿no? O sea, vienen del ámbito universitario, están en el ámbito universitario y quieren venir a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas en los museos. Pero yo creo que también el museo tienen que aterrizar en las problemáticas de quién trabaja en el museo. Somos los que sabemos en el día a día qué problemas tenemos y también esa necesidad de investigar para evaluar. Y evaluar es dar valor. Yo creo que es importantísimo seguir evaluando, seguir investigando desde todos los ámbitos. Hoy estábamos hablando de que se requieren métodos, se requieren estrategias, se requieren metodologías, se requiere formación y ojo, ¿cuál es la formación relevante para dirigir una institución? ¿Vale? En ese sentido, con Madelka también coincido en que esa necesidad de la formación día a día no es una cuestión exclusivamente de que sales con una titulación universitaria y ya esa titulación es el catecismo en el que vas a regir toda tu vida. Está claro que cualquier persona que trabaja en una institución, en un museo, tiene que estarse formando día a día para innovar, para ser capaz de incorporar nuevos métodos y también entender esto, ¿no? De que las personas con las que trabajamos dentro y fuera, seamos en el caso de dirigir plantillas diversas, trabajamos con comunidades diversas y tenemos que perder el miedo a innovar perder el miedo a entender que nuestra formación no es un compromiso para toda la vida. No es aquello de que nos lleva a tener un título universitario o un máster, sino que esa formación debe ser cada día de nuestra vida hasta que nos jubilemos. Incluso en el momento que vayamos a jubilarnos, si trabajamos en un museo, nuestra obligación es actualizarnos, es estar ahí en el día a día. Siendo conscientes de eso, haciendo nuestra propia investigación interna, investigar desde nuestro marco qué necesitamos en nuestro día a día para ser capaces de ser profesionales. Y esa es la verdadero campo de la primera investigación, verdaderos profesionales para prestar servicios de calidad en cualquier ámbito dentro del museo y perder el miedo a entender que la primera comunidad con la que tenemos que trabajar, la función educativa, es dentro de nuestra propia institución. Porque si no trabajamos la democracia, la cultura, otra manera de entender y de ser en los museos, no podremos ofrecer servicios de calidad. Así que creo que la mirada del otro y de la otra, la otredad, es la principal estrategia. Ponernos en la piel de cada una de las personas con las que trabajamos en el día a día para ser capaces de ponernos en la piel de cada una de las personas que conforman nuestra comunidad, las personas que se van a acercar. Y yo os invito a venir a Lugo, a venir online o presencial. Patri ya ha venido. Y desde luego que estoy encantada y contentísima de una vez más tener esta familia de amigas y amigos de los museos de México, de los museos latinoamericanos, pues siguiendo tejiendo y debatiendo. Así que muchas gracias por haberme invitado bueno, y haberme escuchado y aguantado aquí a las 9 de la noche, hora española, hora gallega. Invitaros a venir a Galicia, a Lugo, y que ahí tendréis vuestra casa. Mil gracias, Mil Encarna. gracias, Encarna. Yo súper recomiendo, de verdad, que si tienen oportunidad de visitar a Encarna, que además te lleva por esos sitios, esos museos que tiene ahí en Lugo, pues es una experiencia súper importante y ver la práctica del ejercicio de lo social creo que es fundamental y lo inclusivo, ¿no? Como eje importante de lo que ellos trabajan dentro del museo. Y suele pasar que también los ejercicios al interior de los museos, como ahorita lo mencionaba Encarna, en los museos que no son a lo mejor los museos nacionales o los museos más grandes, esta dinámica, este acercamiento, esta interacción con los equipos puede ser más operativa, más funcional, irla ejerciendo.
Parte de lo que mencionaban mis colegas y yo también para cerrar un poco ese ejercicio es que todos los profesionales traemos una mochila que puede ser justo nuestra formación académica, la carrera con la que nos formamos inicialmente y que esa, bueno, digamos, la traemos al museo, pero tanto la investigación como la educación tiene que tener un ejercicio efectivamente para abrirnos a otro contexto que no es la educación formal y que no es la investigación desde la universidad. Estamos en un ámbito totalmente distinto en el que efectivamente abrirnos a los otros y a las otras en una dinámica eh, muy, pues justo, muy abierta, muy de brazos abiertos para escuchar a los otros, qué piensan, cómo opinan, cómo sienten, ¿no? Pondría el énfasis en que la investigación también tendría que ser emocional, no solo intelectual. Entonces, ¿cómo vibramos el museo? ¿Cómo sentimos el museo? ¿Cómo nos despliega o no ese ejercicio a nivel profesional y a nivel como visitante? Un ingrediente que recuerdo que pusimos durante la pandemia y hablaba yo es la pasión, ¿no? Entonces, la pasión por el museo, la pasión por lo que hacemos, la pasión por el trabajo, lo sienten las personas. Y entonces, de esa manera, dejamos el granito de arena, como bien lo mencionaba Arturo, para que quieran investigar más, para que busquen más elementos, para que puedan compartir con otros esa experiencia como visitantes. Eh, y dejaría eso ahí en la mesa. Arturo, ¿tú tienes un comentario de cierre? Bueno, nada más para no dejar pasar también los comentarios de las Ajá, de nuestros. personas que estuvieron aquí, a los cuales también les agradecemos pues el tiempo y el esfuerzo, ¿no? Laura Dada habla, pues bueno, de felicidades a Violeta por su equipo de trabajo. También Gabriela Guzmán, pues pregunta qué textos creados en cada museo animan a seguir investigando para crear conciencia social. También Norma Chacón dice que le resulta maravilloso el caso del Museo de Aguascalientes, que siendo un museo de historia, pues haya tenido una exposición sobre el cáncer de mama. Y así, bueno, Micaela González, que habla de que también es importante la mirada del otro. Las universidades, dice, podemos ver lo que a veces por vicios e inercias los mismos museos no ven. Eh, Angélica Delgado también nos dice que, bueno, pensando en las nuevas formas de comunicar contenidos, por ejemplo, en las redes sociales, qué tan actualizadas están las plataformas, si se han realizado estrategias para compartir contenido de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por ahí Encarna nos comparte también un link para revisar lo que se está haciendo en Lugo. Entonces, bueno, pues va en torno a eso los comentarios. No sé, tal vez les podamos dar seguimiento después, ya que esos mensajes también se quedan guardados. Tendríamos ahí también la manera de poderles responder para ya pues ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. Agradecerle a todos los colegas de todos los museos, de todas las instituciones por este esfuerzo a través del Museo Nacional de Arte, que bueno, pues se hayan podido integrar a esta sesión y bueno, sin lugar a dudas a la maestra Patricia Torres, que es la que hizo posible todo esto. eh, bueno, pues no sé, Pati, si quieres tú dar como las palabras de cierre. Pues simplemente invitarlos porque el siguiente sábado, que es 25, tenemos otros dos momentos con otras mesas donde abordaremos la pregunta, ¿qué valor tiene la investigación pedagógica en el quehacer del museo para fomentar la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico? Entonces tendremos colegas también de México, de España también, de Zaragoza, de Argentina, de Brasil. Tendremos una sesión a las 11, de 11 a 1, y otra sesión a las 4, de 4 a 6. Entonces están cordialmente invitados para que escuchemos a más colegas y sumemos estos procesos de reflexión. Y pues reiterar mi agradecimiento a Encarna, a Magdalena, a Arturo, a Madelka, a Violeta,
por esta primera sesión que creo que fue muy rica y un gran abrazo entrañable a todos y mi más sincera felicitación y reconocimiento a su trabajo y a ese proceso de investigación educativa que hacen en sus propios espacios. Feliz Día Internacional de los Hasta luego. Museos. Feliz día y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. maestra. Hasta luego, Max. día, Un adiós. gusto. Me dio mucho gusto verlos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Ay. Gobierno de México.